Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy vamos a hablar de economía, fundamentalmente lo que tiene que ver con la economía nacional y obviamente la economía de la provincia de Jujuy. Ayer recordábamos que el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, decía que había que reconocer el esfuerzo que hacía Gerardo Morales en atender los reclamos del sector público. Recordemos que el esfuerzo, como dice Álvarez García, es un 19% de aumento salarial en un país que tiene una inflación proyectada en el 65% y un bono de 5.000 pesos. Un bono que el gobierno lo había definido como escolar, después por alguna razón le sacó lo de escolar, que en realidad la razón es una sola, es a una familia que tiene 4 niños le cabía solamente un bono de 5.000 pesos, que no alcanza ni siquiera para una canasta mínima de útiles que puede llegar a necesitar un chico en la escuela primaria. También mañana va a haber una marcha muy importante de los sectores del campo, una marcha que va a confluir en la capital federal. Esto tiene varias cuestiones. Obviamente la más importante tiene que ver con este nuevo invento del gobierno nacional, palabras textuales de Martín Guzmán, de capturar una renta, entre comillas, impensada. Capturar es la palabra que usó el gobierno y usó Martín Guzmán. Pero además el campo también se moviliza pidiendo reglas de juego claras para poder exportar más. Esto es medio absurdo, un país que necesita divisas pone trabas a la exportación. Pero bueno, es la Argentina que tenemos. Y en Jujuy, el famoso superávit. ¿Cuál es el superávit que tenemos? Si hay superávit, ¿por qué se le da solamente 5.000 pesos a los trabajadores? ¿Por qué los comedores siguen desatendidos? Ahora habló Morales de duplicar el gasto social, pero atención, ¿qué pasó con el famoso Jujuy Asiste y Reactiva? Que eran fondos extraordinarios, formidables, y que nunca se supo dónde fueron a parar. De todas estas cosas vamos a hablar porque nos va a acompañar la contadora Fernanda Colque. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Fernanda, gracias por venir. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. 165 impuestos hay en la República Argentina. ¿Es sostenible la actividad privada con esta carga tributaria tan fuerte? Históricamente, cuando la presión fiscal es muy alta, Andrés, el sector privado lamentablemente tiende a la informalidad. Es decir, también se trata de evadir esos impuestos porque indudablemente a la hora de los números no les cierra. Mire, yo le cuento lo que pasa acá en Jujuy. Sí. Una persona quiere abrir un negocio para vender camisas, ¿sí? Primero, la máquina de impedir, que es la municipalidad, ¿sí? Usted puede estar meses sin vender no una sola camisa. No me lo digas a mí, que lo conozco perfectamente. Pero sin embargo tiene que seguir pagando impuestos, tributos, cada nota que presenta son 500 pesos. Sí es. Después, todo lo que es la presión tributaria. ¿Sabe cómo termina eso? Esta persona empieza a vender por Instagram en la puerta de su casa. Sí. Lamentablemente el Estado, en esta idea de crecimiento que uno muchas veces piensa que es para sostener las necesidades de la comunidad, en definitiva es para sostenerse a sí mismo, ¿no? Porque crece de tal manera y en tal magnitud que cada vez necesita de mayor cantidad de impuestos. O bien, de los impuestos que ya están creados, la no actualización de las bases. Entonces, de esa forma también te quito más impuestos. La realidad es que siempre termina pagando, en definitiva, Andrés, no solo las empresas, sino que además pagan los consumidores todos finales. Sí, sí, Por eso sí. notamos siempre, en este caso, la incidencia inmediata en los precios de todo este tipo de acciones que lleva a cabo el Estado. Es decir, todo se traslada lamentablemente a los precios, y no porque el empresario sea malo. Recién te comentaba que indudablemente las pymes en Argentina están haciendo un enorme esfuerzo, porque indudablemente hemos salido de una situación compleja como fue la pandemia, que las mantuvo cerradas y en muchos casos han tenido meses y meses de acumular deudas. O sea,
por ahí vos los escuchaba hoy hablar como que si nada hubiese pasado, abrimos la puerta y el mundo siguió andando como si nada hubiese pasado. Y en realidad no, estas empresas vienen en verdad saturadas de un montón de gastos que en verdad no lo pudieron satisfacer durante el periodo en que estuvieron cerradas. ¿Por qué? Porque hubo un contexto sanitario que lo obligaba. Entonces, vos automáticamente vas a sentir ese impacto en los precios. Por eso es que no era tan fácil cerrar a la economía. Pero bueno, en su momento, como yo siempre lo digo, se optó porque se entendía que había que preservar las vidas. Y esto fue que tampoco resultó. Argentina está en el top 10 de muertos por COVID. Pero en verdad que fue complejo toda la situación. Entonces, si vos me hubieras preguntado, yo hubiera puesto en una mesa, y entiendo, el presidente en la presión, pero hubiera puesto en la mesa también al área médica y también a los economistas, porque yo siempre les digo a mis alumnos, la economía, ojo, no son las empresas, la economía somos todos, ofertas y demandantes. Nosotros somos demandantes en muchos casos y oferentes en muchos otros, pero somos nosotros. Entonces, si esa economía que busca administrar recursos escasos para satisfacer necesidades, quiere decir, vos fíjate que no son las empresas, somos todos. Entonces, no podíamos separar las dos, indudablemente, digamos, en este caso tuvo que haberse escuchado a ambos lados. Yo creo que en verdad el gabinete económico de Alberto Fernández, más allá de todas las críticas que le hacen, ha logrado sortear una situación muy compleja que tendríamos que haberlo vivido en el año 21. No se estaría viendo, ¿no? Inflación este año proyectada al 65%. En esta sí, pero vos fíjate, Andrés, hasta agosto de las primarias venían todos los indicadores económicos bajando. La inflación bajaba, el crecimiento, es más, cerramos con un crecimiento duplicando al proyectado al año 21. Entonces, votamos, y yo estoy convencidísima que votamos muy enojados los argentinos del hecho de haber estado cerrados. Bueno, pero acá entonces me da la razón cuando decimos que el problema son los políticos. Están muy enojados con los políticos, indudablemente. Pero, a ver, si veníamos con buenos indicadores, venimos en tiempo electoral, la economía revienta, porque el plan platita, alguien lo tiene que pagar. Sí, tal cual, tal cual. O sea, a ver, venimos de años y años de déficit fiscal. No es de este gobierno. Yo por ahí escucho a ambos lados, oposición y oficialismo. A los economistas, obviamente. Pero esto no es generado por el gobierno de Alberto Fernández solamente. No, son estos años, son 10 años. ¿Sabes hace cuánto que no crecíamos, Pero es la Andrés? casta, entonces, Fernanda. 10 años. Es la casta. Sí, entonces, es la casta política. Tiene razón Milei, claro, la casta es la responsable de esto. Que la gente esté enojada con los políticos, porque en definitiva, en este contexto en donde nos están exigiendo de alguna moda, porque no nos queda otra, un mayor esfuerzo, todos nos estamos esforzando mucho para tratar de cubrir lo mínimo de nuestras canastas, de viajar, de hacer lo posible. Digamos, todos nos estamos esforzando los argentinos. Muchos estamos trabajando más todavía porque tenemos que cubrir mínimamente los gastos que tenemos. Entonces, si la política no muestra austeridad, obviamente que la gente tiene que enojarse con la política, ¿sí? Y en esto corre por mi cuenta, pero yo entiendo que Morales es parte del problema, no es parte de la solución. Te lo he escuchado decir muchas veces. Yo creo que tienen una manera de hacer política con la que muchas veces ya no concordamos. Hoy la modernidad, como dicen las democracias, se requiere de publicidad, de transparencia, de rendiciones en tiempo y forma. Es decir, el bien público es público, no es privado, no es tuyo. Entonces, en la medida que vos te confundas la propiedad del bien público, indudablemente vas a cometer errores. Anoche, escuchaba algunos economistas, estos que hacen de consultoras que hacen proyecciones de inflación, habiendo medido la primera semana de abril, ellos proyectan para abril una inflación similar a la de marzo. Probablemente pase. Dice que va a bajar un poquito en la tercera y cuarta semana. Mira, Andrés, dice que va a bajar. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, si ves el último informe, tienen un crecimiento probable proyectada para Argentina superior al de la región. El Banco Mundial, el más razonable, un 3.6 de crecimiento para Argentina. La región 2.3. Ahora te cuento. Serían 2 años consecutivos de crecimiento si logramos, porque obviamente hay 3 cuestiones que tenemos que tenerle en cuenta. Primero, la sequía. Acordémonos lo que fue ver en las noticias, el río de la Plata ahí con todas las balsas en tierra, no sé si se acuerdan, pero sí, yo me acuerdo perfecto. El Paraná. Bueno, el Paraná, perdón.
toda una cuestión de sequía que ya provocó una enorme pérdida en lo que es Brasil, Paraguay, Uruguay y nosotros. Más de 3.000 millones de dólares se perdieron, André. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que implica indudablemente la afectación climática. Entonces tenemos una cuestión que puede afectar la cuestión del crecimiento, porque indudablemente el sector exportador es el que más nos dio en este momento para salir de la crisis. Tenés una segunda variable que hay que tenerla en cuenta, que si afectamos la exportación vamos a afectar la disponibilidad de divisa, porque hoy Argentina, que viene de muchos años de déficit, no tiene financiamiento externo, salvo el que pudo haber logrado con el Fondo Monetario, que es para repagarse en definitiva, o sea, no es para que ingrese más plata. 44 millones de dólares en 4 años de la gestión de Macri significa que había déficit fiscal, Andrés. Alguien nos pagó el déficit. ¿Está? Sí. Hoy no le podemos pagar, porque vos lo escuchás a grupos de izquierda, por ejemplo, no, porque hay que pagarle al fondo y nos piden el esfuerzo al pueblo. No le estamos pagando al fondo todavía. No, todavía no se le pagó estamos nada. Pagando. Y no tenemos que dejar de pensar que si hemos generado ese déficit, sigue el déficit fiscal. No es que lo hemos eliminado. Entonces, es más, cada vez más grande el déficit fiscal. Necesitamos volver a la senda de la responsabilidad política sobre lo que son los fondos públicos. Porque si no logramos entender eso, ahora Andrés, vos ves, Fondo Monetario Internacional, último informe, 40% del gasto público son jubilaciones. Es social. ¿Sí? 5% son planes, que por ahí también está el enojo. 40% no es que se mueran los viejos, por Dios, no significa eso. Necesitamos poder financiar el déficit fiscal del Estado creciendo, no tenemos alternativa. Yo diría creciendo y que la casta deje de gastar. O sea, claro, con una actitud responsable. Cuando yo le escuchaba a Martín Guzmán decir capturar la renta impensada, yo me acordé rápidamente de una lista de personajes de la política de acá. Le decía, muchachos, estos tipos estaban vendiendo CD trucho en la peatonal y ahora andan en 4x4. Ah, sí, eso es renta impensada. Bueno, ¿y por qué crees que la gente se enoja tanto? Porque normalmente uno lo ve. O sea, no es que no se ve, es claro que se ve. Que no lo podamos decir por temor o por otras causas, pero lo vemos. Entonces, vos si no tenés, o sea, podemos esforzarnos, te vuelvo a decir. Gente que no puede explicar el blanco. No puede. Además, el blanco no la lo puede mayoría explicar. tiende a ponerlo a nombre de otras personas, te quiero comentar. Sí, pero el blanco que ponen no lo pueden explicar. No, los políticos viven lamentablemente de nosotros, muchos de ellos, no digo todos, porque no es, tampoco hay que normalizar esta situación porque no es normal. Y nos damos cuenta, porque si no, no habría tanta necesidad de pelearse hacia un año y medio de elección que falta, digamos. O sea, pónganse a gobernar. ¿Cuándo lo hacen? Claro, si cada 2 años vamos ahí y un año y medio antes te preocupás por lo que va a pasar dentro de un año y medio, quiere decir que no gobernaste nunca. Estás constantemente pensando cómo te permaneces en el poder. Fernanda. Entonces, tenemos que crecer y tenemos que tener políticos responsables en donde haya un acuerdo en conjunto que permita garantizarnos a los argentinos que nos vamos a esforzar muchísimo para salir, no gasten más de lo que corresponde. Y no gasten más en ellos. No. Porque el tema es que gastan en ellos. Vos sabés que en realidad yo creo que, o sea, hay un informe del Banco Mundial que dice que hay un 7,5 de gasto ineficiente del Estado. ¿Sabés que hay un 4 por contratos inflados, por ejemplo? Informe del Banco Mundial, quiero avisarles, no estoy mintiendo, o sea, no es algo inventado por mí. Suyos. No son mis números. Fernanda, ¿hay superávit en Jujuy? Eso dice el gobernador. Cuando usted que es una persona de los números, ¿encuentra el superávit? No, a todos nos sorprendimos cuando lo manifestó indudablemente, porque nosotros no notamos, o sea, creo que hace 2 días se aprobó la famosa ficha limpia, blanca, no sé cómo llamarle, y se aprobó la cuenta de inversión del año 18 y 19 del Estado provincial. O sea, todavía faltan 2 años. Me estás pidiendo que te diga algo que no sé. Ahora, no lo he visto. ¿Por qué 2 años para aprobar la cuenta del ejercicio? No, y obviamente que tampoco lo sé, digamos, pero, viste, todos dijeron, hacemos la transparencia, y yo lo escuché y decía, pero paren, no, por lo menos el 21 ya tendría que estar listo y preparado, ya presentado. O sea, no estás totalmente tardío. Vos, si una empresa no presenta su estado contable a la AFIP, a REN, nos bloquean, no nos dejan trabajar.
A ver, Porque estamos tiempo evadiendo tiene, impuestos. A ver, ¿cuánto tiempo tiene un privado para presentar? 5 meses. Nada más. Nada más. Y si no lo haces, tenés no solo multa, sino que además te bloquean para trabajar. ¿Y por qué el gobierno no lo hace? Pero ¿por qué, claro, el gobierno, los funcionarios, por qué no cumplen con el mandato que le da la sociedad? ¿Sí? Que es administrar los recursos de manera que satisfagamos nuestras necesidades, pero por favor, séte transparente. Bueno, es una de las condiciones esenciales cuando vos haces un presupuesto. Bueno, me hace acordar en Estados Unidos, ¿se acuerda cuando no aprobaban las cuentas? Literalmente cerraron el gobierno. Pero es que es lógico. No podían mover nada. Va contra la democracia. Vos cuando elegís, justamente el instrumento más noble de la democracia es el presupuesto. Cuando vos elegís y subrogás tu poder a alguien para que lo administre, no es para que vos hagas lo que vos quieras, sino que serías el emperador, digamos, o el príncipe o no sé qué, o un reinado. Es decir, yo hago lo que quiero con la moneda. No, no, no. Te subrogo mi derecho, pero con la obligación de que vos me rindas cuenta de lo que estás haciendo con los bienes que todos hemos aportado para estar mejor. Fernanda, cuando usted se para frente a sus alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas y empieza a hablar de estos temas, ¿qué devolución tiene de los chicos? Los jóvenes se dan cuenta, ¿no? Absolutamente. Tratamos de que sean críticos. Ni mostrar una posición, porque muchas veces vos escuchás posiciones, hoy escucho a la oposición decir, no tienen un plan, no, al fondo no tuviese hecho ese acuerdo si no hubiese un plan, Andrés. Sí, es un absurdo. Sí, sí. El acuerdo viene con el plan. Vienen explotados. Se apará hace más de 10 años que no daba superávit del Estado. O sea, no daba superávit la balanza comercial. 10 años, Andrés. 10 años. Entonces, me preocupa el oportunismo de la política en momentos tan complejos como estos, en donde necesitamos en verdad, ya que nos gusta la figura paternalista del Estado y la verdad que a mí no mucho. A mí no, a mí nada. Pero si queremos esa figura paternalista, por favor denos calma, porque en verdad que ya estamos demasiado estresados, estamos con un pesimismo malísimo los argentinos. ¿Ven expectativa y no nos a los sirve. chicos? Los jóvenes tratamos de hacerle entender que esa educación que reciben, que es superior, que es gratuita, entre comillas, les digo yo siempre, haciéndole entender que la sociedad se esfuerza enormemente para que estemos ahí. Yo decía que en estos días estaba muy resfriada y sin embargo fui a dar clase tratando de mantener todas las distancias posibles, pero con la idea de que en realidad es un compromiso que asumimos nosotros que estamos dentro de la función pública, dentro del Estado. Porque ayer mismo se veían algunos sondeos de opinión sobre la expectativa, ¿no? Malísima. Y la expectativa no era dentro de un año, la expectativa dentro de 10 años. 70% de los argentinos dicen que peor. Pero Andrés, quien venga, no importa del palo político que sea, si realmente no está dispuesto a hacer un conjunto de ajustes, el Estado no puede hacer todo porque no todo es gratis. No todo es gratis porque lo que se dice gratis termina siendo costo de precio. Claro. Ese es Morales, yo los cuido. No, yo me cuido solo, no necesito que él me cuide, necesito que administre. Para cuidarme me cuido yo. Exactamente, entonces necesitamos el que venga, en verdad que tiene que hacer las cosas muy bien. Y no sé si es muy político o no, o este político que se entiende últimamente, ¿no? Que mientras más te doy, que creo darte, porque en definitiva terminamos licuando todo, yo te elijo. Fíjate si no, el enorme, si comparamos a nivel nacional, todos los incrementos salariales fueron acompañando a la inflación a nivel nacional. No ha pasado en la provincia. 19% de aumento en la provincia. No ha pasado en la provincia. Entonces, eso también tiene que ser un indicador para vos. Usted que está en la actividad privada, ¿se nota que cae el poder adquisitivo de los jujeños? Totalmente. Y vamos a empezar a hacer... Hoy vos lo ves. Está bien que vimos récord de turismo por la cuestión del previaje que también ha sido financiado por el Estado. Había que levantar un sector lamentablemente muy castigado, pero hoy ya necesitamos desprendernos de esto también, porque no podemos seguir emitiendo más. ¿Dónde se nota que cae el poder adquisitivo de los jujeños? Lo vas a notar primeramente en este tipo de actividades de servicio. Son las primeras que solemos resignar cuando el salario real cae, digamos en este caso. Lo que nunca resignamos, y por eso se nota tanto el incremento de los precios, son los alimentos. Vos sabés no se puede resignar que en crisis lo primero que levanta precios son los alimentos, Andrés. Es así, porque estamos en crisis.
Esa es una variable inmediata. ¿Va a impactar en los precios en Jujuy la escasez de gasoil? Sí, sí, a nivel mundial. Bueno, eso te marcaba. Una de las primeras barreras que podemos tener que pueda provocar el no crecimiento que tenemos previsto es la sequía. La segunda, lamentablemente, es la cuestión de la falta de disponibilidad de dólares que va a afectar la importación, que es lo que vos notas. Porque ciertos productos, como el caso de esto de la goma, que todo el mundo lo vimos, digamos, que vale un millón igual que un Clio del año 2015, en realidad es porque indudablemente no tenemos los dólares suficientes para permitir que ingrese la mayor cantidad de bienes de importación posible que necesita hoy la industria para seguir creciendo. Que Argentina tenga la obligación, la necesidad de importar gasoil o importar gas es síntoma de un fracaso. Sí, porque no se han realizado las inversiones necesarias. Si bien están anunciadas ahora para agosto lo del gasoducto, pero en verdad que ya tenemos que haberlo aprovechado en este momento. Es decir, tenemos la variable del combustible por la guerra entre Rusia y Ucrania, y mientras más se extienda, mayores daños va a haber. Eso está generando a nivel mundo, Andrés, una estanflación se llama, porque no crece la producción y encima tienen inflación. Nosotros por lo menos estamos creciendo y ustedes dirán, bueno, no, lo dudo. No, entren a las páginas, saquen los números. Sí, pasa que yo voy al súper y no lo estoy viendo. Claro, en el bolsillo nos cuesta, la microeconomía nos duele. No lo estaría viendo, digamos. Pero vos lo comparás a nivel mundial y en verdad que el mundo está sufriendo en este momento. Por eso vos has visto un montón. Pero el mundo tiene algunos, no tenemos tanta dependencia del sector externo como nosotros. Claro, el mundo tiene algunos anticuerpos que nosotros no lo tenemos. Reservas internacionales bajísimas, sí, totalmente. Miremos lo que es Chile, lo que es Bolivia, lo que es Paraguay, lo que es Uruguay. Totalmente. No estoy hablando de Suiza. Andrés, en época de vaca gorda, o sea, la economía tiene ciclos de auge y de depresión. Cuando sube, auge, las vacas gordas no es para que vos sigas distribuyendo, es para que acumules, para que te prepares, porque es lógico. Acá distribuyen hasta lo que no tienen. Entonces, si vos constantemente distribuís, siempre te van a pillar con los bolsillos vacíos, digamos. Entonces, no hemos cambiado desde el año 80, seguimos en una lógica y es política, ¿no? Definitiva es una decisión política. Cuando una empresa de afuera, de cualquier tipo, no importa, ve que en la Argentina aparece un señor ministro y dice voy a capturar, porque esa es la palabra que usó, esta, entre comillas, renta impensada. Esta empresa, el avión sigue derecho para Chile o para Uruguay, ¿no? Difícilmente aterrice acá. Yo entiendo que hoy tenemos que tratar, Argentina para seguir creciendo necesita tener inversiones. Argentina hoy como tierra es barata para el mundo, o sea, es atractiva, muy atractiva, Andrés, pero necesita de un contexto que sea estable. Claro, pasa que es porque atractiva. La incertidumbre es matadora. Claro, pero está todo bien, es atractiva, pero el señor se baja del avión y se lo encuentra a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Martín Guzmán, a Gerardo Morales, y el tipo, así como dice, no, disculpe, me equivoqué, sigo de viaje. No, está viendo inversiones en Argentina. Lo que sucede es que si no tenemos un contexto de certidumbre, que esa es la principal inconveniente que hoy tiene Argentina, indudablemente, a pesar de las otras que te mencioné, la incertidumbre política es fatal para nosotros en este momento. O sea, en verdad que no nos conviene nada. Y le pido a la política, no nos cree nadie. Por favor, piensen en nosotros, no piensen en ellos. Viste que vos ves que se están como aves rapaces rapiñando el porción de la carne. Sí. Por favor, piensen en nosotros. O sea, les pedimos, por favor, pónganse de acuerdo. No hagan en serio política con las necesidades de la gente porque no nos sirve, no nos ayuda. Yeah. Crean un contexto absolutamente inestable. Y no nos olvidemos de Y encima nos hacen enemigos, o sea, porque el campo que sale hoy a protestar y que en principio entiendo que hay muchísimos impuestos y lo padecemos. Yo soy contador y estoy todos los días atendiendo empresas con este tipo de problemática. Lo sabemos, pero hoy necesitamos que los argentinos estemos todos unidos, no podemos estar peleándonos entre nosotros. Entonces acá nos hacen enfrentar, que es la palabra que es el negocio de ellos. Claro, por favor. No nos olvidemos de algo, ¿no? 130.000 chicos, según Migraciones, se fueron del país el año pasado. Que es una enorme pérdida para Argentina, una enorme pérdida. Recursos preparados, capacitados, que se están yendo del país, porque además el mundo necesita gente capacitada y nosotros los expulsamos. Porque no creen en el país. No creen en los políticos. 70% de los chicos dicen que en 10 años vamos a estar peor. No creen en los políticos. Gracias por haber venido. Muy amable, Andrés. Hasta luego.
A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a hacer esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos el lunes a las 2 de la tarde acá en la señal de Canal 2. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.